Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy continuamos con nuestra serie Mirada Urológica más allá del diagnóstico. Y la temática de hoy se centrará en lo que tiene que ver con las infecciones urológicas. Vamos a explorar todas las opciones que hay de tratamiento, los consejos para su prevención y las recomendaciones que debemos tener. También es importante porque estaremos viendo indagando acerca de todos los consejos disponibles y descubrir todas esas condiciones que afectan a tantas personas. Pero primero presentaremos a nuestro invitado de hoy. Tenemos al profesor Germán Ramírez Martínez. Él es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es especialista en urología de la Universidad de Chile. Además, también ha realizado entrenamientos en cirugía laparoscópica, urológica y también cirugía anticonceptiva y en reconstrucción de vejiga. Además, él es el coordinador, el jefe del programa de especialización en urología de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido a TV Salud. Teo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profesor. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. A ustedes por tenerme en cuenta. Profesor, vamos a empezar con un Vox Pop. Le estuvimos preguntando a las personas acerca de esos mitos, acerca de las enfermedades, de las infecciones urológicas, y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a la nota. Hola, en TV Salud continuamos con nuestro seriado Mirada Urológica más allá del diagnóstico. Por eso, hoy nos encontramos en la Facultad de Salud, donde le preguntaremos a la comunidad universitaria cuáles creen que son los mitos sobre infecciones urológicas más comunes. Bueno, pues la verdad, yo he escuchado que cuando uno va a piscina, uno es como más propenso a tener infecciones urinarias por el hecho de que es un lugar público y a veces la gente se orina y todo eso, entonces esa es la que he escuchado. Pues a ver, yo he escuchado que cuando uno no se limpia bien después de orinar, quedan residuos de orina y pues eso genera como una picazón horrible, ¿no? Y un médico como alternativo de casero me dijo alguna vez que si te jalabas la piel completamente hacia abajo y dejas caer el chorro de agua, pues como que esa infección se quitaba. Pero pues no sé. Una vez escuché de un paciente cuando estábamos en una consulta que no le gustaba orinar después de una borrachera porque cuando la orina estaba muy concentrada esto podía generar una infección urinaria. Yo he escuchado el mito de que si uno después de orinar no se sacude, papi, vienen las infecciones a 1000. Yo he escuchado que cuando los hombres nos hacemos la circuncisión, pues eso nos puede traer alguna infección urológica. Bueno, esos fueron algunos mitos que la gente cree sobre las enfermedades infecciosas, pero preguntémosle al profesor, ¿cuáles son esos mitos más comunes que la gente empieza a pensar o a decir acerca de las enfermedades infecciosas? Bueno, Mateo, digamos que en primer lugar, la primera que hay que tener en cuenta es que las infecciones urinarias son las infecciones urológicas más comunes. Y alrededor de eso es donde se crean más mitos de esas infecciones urinarias, lo que comúnmente se llaman las cistitis. Y alrededor de eso pues tenemos unos mitos como por ejemplo si uso ropa apretada me va a dar más cistitis, si entro a un baño público me puede dar una infección urinaria, si me meto a una piscina puedo dar una infección urinaria, entonces si tengo relaciones sexuales me puede dar una infección urinaria. Entonces hay mitos ciertos como hay mitos que no son ciertos, son falsos. Alrededor de eso pues hay muchas cosas donde podemos educar a nuestros pacientes para que adquieran los beneficios de algunos hábitos, como suspendan algunos hábitos que son malignos para la contracción de las infecciones, ¿no? Profesor, ahora entonces centrémonos como tal sobre qué son estas infecciones, estas enfermedades urológicas y por qué es importante ponerles cuidado, porque hay algunas personas que, me dio, pero pues no es necesario ir al médico. Cuéntanos por qué es importante. Bueno, es importante primero porque la infección urinaria puede ser la manifestación de una enfermedad o una condición más grave que esté oculta y que se manifieste como una infección urinaria.
Si no le paramos bolas a esto, pues entonces seguramente esa condición que la está generando puede empeorarse. Me refiero, por ejemplo, a cálculos en la vía urinaria. Pueden dañar el sistema urinario si no se les para bolas y pueden estar presentándose como una infección urinaria. Infecciones de la próstata, en el caso de los hombres, prostatitis, infecciones de la uretra. Condiciones mucho más graves que si no les paramos atención en el momento en que se presentan, pues pueden llegar a situaciones mucho más graves, ¿no? Sí. Y ahora entonces adentrémonos a las infecciones más comunes, tanto en hombres como mujeres. Usted ha mencionado algunas, pero ¿cuáles son así como el top de las enfermedades e Bueno, infecciones? de lejos las más comunes son las infecciones urinarias bajas, lo que llaman la cistitis, infección urinaria baja. Después podríamos hablar, en el caso de los hombres y mujeres, las infecciones de los riñones, las nefritis o pielonefritis se llaman así, que son las infecciones del tracto urinario alto en el riñón. Y en el caso del hombre concretamente la prostatitis, que es la infección o inflamación de la próstata, diferente de lo que la gente cree que es el crecimiento de la próstata en los pacientes adultos mayores. Estas infecciones de la próstata, las prostatitis, se pueden presentar inclusive en pacientes jóvenes. Profesor, y ahora háblenos de esas enfermedades que son menos comunes y que la gente no está tan familiarizada con ellas. Infecciosas. Ujú. Digamos que hay infecciones más raras o que no son tan tenidas en cuenta por el común de la gente, como por ejemplo las prostatitis, como ya he dicho. Pero también puede haber algunas infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, que puede dar en la vía urinaria. Es una condición rara, afortunadamente no tan común en nuestro medio, pero se puede presentar, y si no la sospechamos y pasamos por alto el síntoma de la cistitis, podemos tener consecuencias graves en el paciente. Los cálculos, hay unos cálculos gigantes que se generan en la vía urinaria, en los riñones, que pueden condicionar la pérdida, inclusive los riñones terminan en la diálisis si no se tratan a tiempo o se investigan a tiempo, ¿no? Profesor, ahorita centrémonos en las causas. ¿Qué puede causar una infección urinaria o alguna de estas enfermedades que nosotros tengamos como en cuenta? Bueno, ¿qué debemos hacer para no caer en esto? Listo, digamos que la principal, las más comunes, que son las infecciones urinarias bajas o cistitis, pues las causas son la gran mayoría de las veces malos hábitos o condiciones que las promueven, como estreñimiento, baja ingesta de líquido, aplazar las ganas de orinar, usar este tipo de protectores diarios que usan las mujeres que condicionan a que la vagina y la uretra permanezcan con más bacterias. Digamos que eso serían como las causas más frecuentes, que no son enfermedades sino son hábitos. También hay otras como enfermedades o alteraciones anatómicas de la vía urinaria, cálculos en la vía urinaria, estrecheces de la uretra, que ya son condiciones más patológicas que también nos pueden conllevar a unas infecciones urinarias. Así es, doctor. Hemos visto cómo estas infecciones urológicas se pueden evitar cambiando ciertos hábitos que tengamos en nuestra vida. Pero le vamos a presentar a la primera invitada en nuestras notas de hoy. Ella es la especialista en urología, Daniela Franco Buenaventura, quien nos va a estar comentando acerca de cuáles son estos principales factores de riesgo asociados a las infecciones urológicas. Veamos la nota. Las infecciones urinarias pueden comprometer cualquier parte de la vía urinaria, la uretra, la próstata, los testículos, la vejiga, los riñones. Pero la más frecuente es la cistitis, es decir, la infección de la vejiga. Esta se presenta más frecuentemente en mujeres, compromete a 1 de cada 3 antes de los 24 años y a la mitad de las mujeres a lo largo de su vida, pero puede afectar a mujeres embarazadas, a hombres y a niños. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Para las mujeres jóvenes, las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, el cambio de pareja sexual, el uso de ciertos tipos de ropa interior y el haber tenido una infección urinaria en la infancia. Para las mujeres mayores después de la menopausia, los cambios asociados a la falta de estrógenos, el haber tenido una infección urinaria previa, la incontinencia, los prolapsos y tener un vaciamiento vesical incompleto. Y para los demás, cualquier alteración en la forma o en la función de las vías urinarias. ¿Y cómo las evitamos? Tomando suficientes líquidos orales, ojalá más de 1,5 litros o 2 litros al día, orinando frecuente, cada 2 o 3 horas. Si somos mujeres, sentándonos en la taza cada que vamos a orinar, limpiándonos de adelante hacia atrás, especialmente después de una deposición, orinando después de una relación sexual. La mayoría de cistitis van a resolver de manera espontánea o con un curso muy corto de antibióticos. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos nos está llevando a altas tasas de resistencia bacteriana.
Además, cuando la cistitis compromete a niños, a hombres o a cualquier persona con una alteración en la forma o en la función de la vía urinaria, necesitamos estudios y tratamientos especializados. Es por eso que si tienes o conoces a alguien que tiene infecciones urinarias, te esperamos en consulta. Y acabamos de escuchar a la especialista en urología, Daniela Franco, comentándonos acerca de estos principales factores de riesgo con estas infecciones urológicas. Profesor, cuéntenos entonces de qué manera preventiva podemos entonces disminuir los riesgos de obtener alguna de estas infecciones. Mateo, pues digamos retomando un poco lo que hemos dicho, hay algunos hábitos que debemos estimular a que se adquieran en nuestros pacientes. La ingesta de líquidos es importante, 2 litros diarios, o sea, 8 vasos aproximadamente de agua fundamentalmente. Prevenir el estreñimiento con las medidas que sean necesarias, tanto dieta o inclusive fibra para aumentar o ablandar el bolo fecal para evitar el estreñimiento. No aplazar las ganas de orinar, simplemente cuando uno tenga ganas de orinar, no esperarse a que esté completamente la vejiga llena, porque eso condiciona las infecciones. Digamos que el uso de ropa interior, sobre todo en mujeres, en fibras naturales como el algodón, tratando de evitar las fibras sintéticas como la licra y esto, usarlas cuando sea necesario, pero en el día a día siempre ropa mucho más de fibra natural y más suelta. Digamos que hay algunas, medidas que podemos hacer un poquito más allá, como la ingesta de algunos medicamentos o productos naturales, como el cranberry, la vitamina C, que a pesar de que no están tan comprobadas científicamente, parece que tienen un rol importante en la prevención de estas infecciones. Precisamente a mí hace unos años me dieron cálculos y sí me recomendaban mucho este jugo de cranberry o de arándanos, que decían que es un diurético natural. Entonces se puede decir que se pueden utilizar en este tipo de casos. Sí, lo que hace realmente el cranberry es, el fruto tiene una sustancia que genera como una película protectora dentro de la vejiga y dentro de la vía urinaria, evitando que la bacteria se fije fácilmente a la pared de la vejiga o de la uretra. Esa es como la teoría científica que tiene el arándano, pero digamos que no a todas las personas les sirve, ¿no? Hay que acompañarla con el resto de las cosas. Profesor, ahora hablemos de los síntomas más comunes. Pongamos ejemplo, hay una persona y no sabe que tiene alguna infección. ¿Cómo podemos identificar que tenemos estas infecciones? Bueno, digamos que hay diversas formas, pero digamos lo primero que se ve es algún cambio en el aspecto de la orina o en el olor de la orina. Empieza a volverse más turbia, empieza a volverse un poquito más fuerte, berrinchuda, dicen las señoras en algún momento. Eso puede ser un síntoma importante. En las personas mayores, la fiebre puede ser un síntoma, una fiebre que no sabemos de qué pasa, de dónde viene. Puede ser un síntoma de una infección urinaria. En los hombres, cuando les da prostatitis, por ejemplo, la dificultad para orinar, empieza a arder para orinar, el chorro empieza a perder su fuerza y su calibre, a tener dificultad para expulsar la orina. Esos son los síntomas que nos hacen, digamos, ponernos alerta y consultar tempranamente para que esa infección se trate a tiempo y no concurra en eventos más graves, ¿no? Cuando ocurre que pueda haber sangre en la orina o algún sarpullido nos empieza a picar, ¿eso también tiene que ver? Digamos, la sangre en la orina sí, puede ser un síntoma, en realidad es un signo asociado a una infección urinaria y es un signo de alerta, ¿no? Yo creo que cuando la persona sangra por la orina debe consultar inmediatamente a su médico para que investigue qué es lo que está pasando con ese sangrado, pero puede ser una manifestación de una infección urinaria o cualquier urológica en general, sí, claro. Profesor, ahora coméntenos acerca de los métodos de diagnóstico. Ustedes los urólogos, ¿cómo diagnostican este tipo de infecciones? Digamos que en primera instancia o el primer paso para diagnosticar esto es hacer unos exámenes de orina, que son un uroanálisis y un urocultivo, donde vamos a tratar de determinar algunos cambios que se ven en el aspecto microscópico de la orina y tratar de determinar si hay alguna bacteria presente causante de la infección. Sería como lo más inicial. Y ya para mirar a ver por qué se presenta la infección como tal, pues hay diversas herramientas diagnósticas, un ultrasonido, unas escanografías, endoscopias de la vía urinaria, como la cistoscopia,
digamos que esos serían como los métodos diagnósticos actuales que tenemos para tratar de determinar la causa de las infecciones urológicas. ¿Y estos métodos son rápidos o se demoran? ¿O cómo es el proceso? Generalmente, hay que entenderlo, son cubiertos por la Plan Obligatorio de Salud, o sea, cualquier persona en el país puede tener acceso a estos métodos diagnósticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. No son demorados, digamos, en teoría no son demorados. Hay algunos requisitos que deben tener para que se los autoricen, como cualquier otro servicio, pero están cubiertos por los servicios de salud. Perfecto, doctor. Ahora nos vamos a enfocar en el tratamiento. Para esto tenemos a la residente de urología, Angélica Dávila, que nos va a hablar un poco de estos enfoques más comunes para el tratamiento de infecciones urológicas. Bueno, en cuanto a las opciones de tratamiento que tenemos para las infecciones urológicas, el pilar del tratamiento siempre van a ser los antibióticos, pero lo importante y lo que queremos que los pacientes tengan en cuenta es que la elección del antibiótico va a depender del germen, de la gravedad, del tipo de infección, y esto lo va a definir es el médico, ¿sí? Entonces aquí lo importante es resaltar que el paciente no debe automedicarse, sino siempre acudir al médico. Y más que tratar, lo importante siempre es prevenir. Entonces siempre vamos a recomendar un consumo abundante de agua. Esto ayuda a diluir y, digamos, a mantener la orina menos concentrada y a bajar la concentración de esas bacterias que pueden generar infecciones. Orinar regularmente también nos va a ayudar a prevenir. No usar duchas ni vaginales ni jabones con olor, siempre lavar el área genital con agua o con un jabón neutro. Y siempre tener una adecuada higiene genital, sobre todo las mujeres, a la hora de limpiar siempre que sea de adelante y hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Eso básicamente serían como las recomendaciones para prevenir las infecciones, sobre todo urinarias, en los pacientes. También queremos hacer hincapié en la importancia de no automedicarse, ¿sí? Es importante que los pacientes sepan que los antibióticos se eligen dependiendo del tipo de bacteria, de la infección y de la gravedad del paciente. Son muchos factores y el que debe tomar la decisión de esto es el médico. Por eso siempre deben acudir al médico y no automedicarse, porque esto puede hacer que las bacterias se vuelvan más resistentes y que no solo se vuelva más difícil el tratamiento, sino que tenga a futuro más complicaciones a la hora de presentar una infección. Bueno, y acabamos de escuchar a la residente de urología, Angélica Dávila, comentándonos acerca de los tipos de tratamientos que pueden realizarse con personas con infecciones urológicas. Pero ahora, doctor, cuéntenos acerca de cómo desmitificar este tipo de enfermedades infecciosas y cómo tratar de mitigar el estigma que se genera alrededor de ellas. Claro, Mateo, lo importante con esto es quitar esa creencia de que las infecciones urinarias son unas infecciones de transmisión sexual. Eso es completamente falso. Uno no contrae una infección urológica por transmisión sexual, una infección urinaria por transmisión sexual, una prostatitis por transmisión sexual. Eso es lo primero que tenemos que ver, y eso también, al quitar un poquito ese mito, hacemos que los pacientes consulten más tranquilamente, sin ese estigma de qué van a decir o qué van a pensar si yo tengo una infección urológica. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que el tener una infección urinaria no lo condiciona a que transmita la infección urinaria de una manera de contacto sexual o de compartir un baño, de compartir una tina, una piscina. Eso no es cierto, eso es completamente falso. Entonces también hace que las personas que estén padeciendo una infección urinaria no sean como aisladas del entorno por tener la condición de la infección. Eso es completamente falso. Entonces es importante que nuestra sociedad entienda que eso no es así, que la infección urinaria nada tiene que ver con el contacto sexual, ni con el compartir un baño, o una piscina o una ropa inclusive. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Doctor, esto es clave porque hoy en día vemos que muchas personas creen así. ¿Cómo podemos tratar de seguir desmitificando y seguir de que la sociedad pues cambie de ahora en adelante esto? ¿Qué, no sé, políticas públicas o estrategias se pueden realizar? Yo pienso que este tipo de situaciones se cambian como cualquier otra situación de mito o de creencia, es con educación.
es simplemente llegar un poco más a la sociedad, de fortalecer la atención primaria. Nuestros médicos y nuestras enfermeras de puestos de salud deben estar capacitados y deben estar en la posibilidad de transmitir ese tipo de conceptos para que la sociedad y nuestros pacientes no tengan ese tipo de creencias, ¿no? Yo creo que es así. Profesor, ya estamos llegando al final de este programa y nos gustaría que diera un mensaje al público acerca de este tipo de infecciones urológicas y de cómo entonces ustedes, los doctores, están al tanto de todo esto y cómo les ayudaría. Que no, por miedo al que dirán, dejen de ir al médico. Sí, claro, Mateo, es cierto. Lo importante es primero entender que las infecciones urinarias urológicas como tal en general deben ser consultadas cuando se presentan. Deben ser investigadas, no hay que solamente basarse o limitarse al uso del antibiótico para tratar la infección, sino ir un poco más allá e investigar qué es lo que está pasando en la vía urinaria y quitarnos todos esos mitos de transmisión por contacto. Y lo otro es los hábitos, tener buenos hábitos de ingesta de líquido, de aplazar las ganas de orinar, controlar el estreñimiento, todas estas cosas que hemos tocado que son súper importantes para que los tengan en cuenta nuestros pacientes. Así es, doctor, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y seguiremos en nuestro próximo programa hablando acerca de la urología, así que no se lo pierdan. Profesor, muchas gracias por aceptarnos la invitación y por estar aquí con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Cuando quieran estaremos acá. Muchas gracias. A ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche y el sábado a las 6:30 de la noche. Un abrazo, chao, chao.